en Busmente, en el concello Villallón. A medio camín, entre Navia y Navelgas, lle una de les bañes vaqueires más riques de Asturias. Arrancamos con Nocela de la mano de los vecinos. Nes brañes del concello Villallón, cuasi al principio del camín que lleva a Navelgas por Rechanos, vuela Busmente. Un lugar de raigón onde la tradición de los vaqueiros brilla y onde en 27 cases habitaes mantienen a más de 1000 vaques. Este datu sobre la riqueza de la ganadería está refrendado pola tradición oral que asegura: se veis a pena a Busmente, a Viliecha ou a Parcheiro, veis a salir bien farto de xamón e da cordeiro. Atrévense a comprobalo? Ana y Concha. Hola. ¿Acerté con los corrales? Sí. Sí, Un ¿qué beso. tal? Concha, Muy bien, guapa. ¿qué tal? Ana, encantada. ¿Esta que es la parte más alta de Busmente? Sí. Yo lo más alto que... A ver, de lo que ya el pueblo, sí, lo que pasa que, a ver, pues vente la sierra y todo por ahí arriba. Por ahí para atrás. Pero eso ya, los picos de aquello ya llaman los penones, Sí. donde están los eólicos. Y esto de aquí enfrente, porque claro, eso que se ve hay más grises hoy ahí en la mar. Sí, la mar. ¿Qué Y después tenemos ahí ahí se ve en base? Cuaña, Navia, que queda un poco escondido, Cuaña, Jarrio, también se ve. Claro que desde aquí vense los barcos, en un día claro. Sí, Sí. Uy, En yo un los día vi claro muchas sí que se veces. ve. Claro. Y se ve más a Carbón, Villartorey. Mira, podemos saludar, que ya tuvimos allí. Eso. Después aquí, esto que ves de aquí, Granas, La Riestre, Oneta, y arriba Brañúas, y arriba el pico de Panondres. Qué guapo. Que deslinda con Luarca. ¿Y en este yau de pa' acá? En este lado de para acá, pues mira, aquí ves una casina que es de Vileón, esta que se ve azul, sola, aquí hay un pueblín y de Amberbeguera. Sí, aquí debaixo, entre los dos árboles. Y después llega Miñagón. Después subes arriba Armal, Boal, y el pueblo este que se ve en las casas tan ralas, es Villanueva de Boal. Sí, que todos estos pueblos ya pertenecerían a Boal. A Boal, sí. Pero Berbeguera es de Villallón, ¿eh? Y este que ves aquí, estas casinas pequeñas, que se ven muchas casas juntas, un pueblín aquí pequeño, ese y Yasu, que es también de Villallón. Y este otro es de aquí también, que lleva Murias, Argolellas y Trabada más acá. Porque claro, Busmente y el pueblo, pero también lle parroquia. Pero es parroquia con el pueblo este que se vemos aquí enfrente, Sí. que se ve allí, que se ve muy poco, porque hicieron una parroquia rural, Busmente, Herías y La Muria, que es ya- aquella casa. Es una casina más. Sí, no hay más que una. Creo que en tiempos había alguna otra. Y ahora eso todo, pero es de los tres pueblos. Pero luego, son todo parcelas. a efectos de todo, tenéis que ir a Sí, Villallón. todo, sí. Esto nada más es a efectos de la parroquia rural. Vosotros dos vivís aquí de seguido. Claro. Y somos familias, mi tía, Concha. Ay, estáis Es la legal. hermana de su padre. Claro, tú vienes Sí, ahí sí. con refuerzos, ¿eh? Claro. Y para ver el pueblo, ¿para dónde tenemos que movernos? A ver, Pues tendríamos que ir para esta otra A la zona, que es derecha. donde se vería bien el pueblo. Claro. Pues vamos para allá, esta casa increíble, ¿eh? esta casa sí. ¿De quién Y es este esta señor casa? nació, es de casa de capitán, y se fue a Alemania, después se vino a Barcelona, y después a él le gustaba mucho, porque él quiere ser vaqueiro, como somos de este pueblo. Aquí sois vaqueiros. Sí, sí, sí. Aquí vaqueiros de pura alzada. Hombre, de pura alzada, ¿eh? Qué guapo. ¿El acero y el parrondo de dónde es? Hombre, va. Increíble lo que veíamos. Para el norte, para el sur, no llena, ¿eh? Guapísimo. Para ahí para allá, ¿qué tenemos? ¿Detrás de esos molinos? ¿qué Detrás hay? de esos molinos, Pola de Allande, porque eso pertenece a Pola de Allande, esos molinos, algunos son de Villaleón, que eso es la sierra del Zaporrel. ¿Y patineo? ¿Dónde, Y dónde patineo tenemos que así. tirar? De frente. Aquí, sí, más o menos tineo esta parte. Esta Tineo parte. esta parte. Que ya das con navelgas. La verdad es quedará así, ¿no? Así, más o menos. Y luego ya detrás de esta montaña estaría el Concejo Valdés. Y Valdés, que es ya con para lo que aquí, limitamos. todo esto. ¿Qué lo ves? ¿Pequeño? No, veo grandísimo. Pocas gasas, pero muy esparcidas. Una braña. ¿Cuántas son?
Pues somos 30 y no sé qué. 30 y pico Sí, casas. sobre 30 casas. No, más o más, menos. más. ¿Y de dónde Sí, va? O alguna sea, más. empiecen aquí. Esta zona de arriba sería la Bobia, Eso. la zona de allí sería el Cuchao y luego ya todo el centro del pueblo sería la Braña. Aquí como se mezclaba la xente? Pa onde tiraba? Venían de Tineo, diven pa allá, como era a la hora de casarse y cortexar, andábase A ver, algo o no? Bueno, aquí en tiempos algo así, se andaba y hay gente. Lo que pasa es que antes más bien yo creo que era más bien el pueblo, aunque Sí. alguno, pero era más bien... O con brañas vaqueiras. Con brañas vaqueiras, porque, a ver, aquí hay mucho apellido cero, porque se casaron muchos unos con otros, los vaqueiros. Pero vamos, incluso mi padre era gallego. ¿Escuela hay en el pueblo? Sí, allí abajo, la escuela está allí. Si hay escuela, ¿con cuántos niños? 10. Sí, con 10 niños, esa es la escuela la que se ve allí ¿Esta de debajo, aquí? pequeñina, sí. ¿Y Allí hay al lado de la menos todavía carretera. en la escuela? Sí. ¿Y fuisteis a la escuela vosotros también ahí? Sí, Sí. fuimos todos a la escuela aquí. Cuando yo iba, éramos 60 por lo menos. No me digas. ¿Y la iglesia? ¿Dónde está la capilla? La capillina, La capillina está ahí arriba, al lado de esas cuadras grandes de esas naves, ahí está la capilla. Tenemos la cueva del Pímpano, que es donde tenemos la cascada de Busmente, que sobre todo es guapa para venir en invierno porque tiene más caída de agua. Y luego también tenemos el molín del Puente La Mosca, que fue restaurado. Y la verdad que sí, que también está muy guapo para ir a verlo. Mucho me tienes que contar. Tenemos que echar a andar. ¿Tú vienes con nosotros o encontramos después? y yo me quedo aquí en la casa de Enrique Parrondo Suárez. Pues quedas Y el en buen rico- sitio, ¿eh? Bueno, pues No mira, está mal, venga, me voy a ayúdame ver. usted. Lo que pasa que no, yo me arreglo solo. Ay, ay, todo terreno, ¿eh? Espera. Tú y yo, ala, a caminar. ¿Qué tiramos? ¿Por aquí por abajo? Sí. Vamos, Sonia, que se me pasa el horno. Aquí hay gente ya esperando. ¿Dónde estamos? Estamos en Casa Chileno, que antiguamente conocíase con otro nombre, pero que te lo cuenten ellos mejor. Bueno. Sí que estoy en casa chileno. Estás en casa chileno, sí, por muchos años. Por muchos años. Y está tan sonriente. ¿Quién ye? Manuela. 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 ¿Qué? ¿Y el que me riñe, quién ye? Juan. Juan. ¿Y qué? El hijo. Ay, está bien enseñado entonces. Bueno, ¿Eh? siempre me gustó el respeto. Ante Muy el bien. respeto está todo. Y un forno, hay que respetarlo mucho. ¿A qué hora También, empezaste? desde luego, eso mío. A las 10, claro, ahora ya está que... Bueno, depende, voy despacio porque si no, para ¿Quién es tan esperar. guapa que sepas tanto a ti? Claro, somos hermanas. Ay, ¿cómo se llama Mira, la tu mi hermana? madre fue de este pueblo. Sí. Y las hijas luego volvieron al pueblo de mi madre. No me digas. Sí. Porque ¿cómo que volvisteis? Ella fue... ¿A este pueblo? Nos enamoramos de los maridos. Pero espera, ¿dónde casó tu madre entonces? Mi madre fue de aquí de Bosmente Sí. para la parte de la montaña. ¿De Belén? Sí. Ah, ¿y vosotros nacisteis allá? Y a nosotros nacimos allá y luego la sangre tiró. Ay, Se conoce que mi madre resultó bien, entonces fueron a por las hijas. ¿Y el neno Claro quedó que en casa? Y sí. No, hombre, son ¿Las todos guapos. vecinas quién son? Yo soy la marida. Ya está, ya ¿Y yo soy sobrina, hija? hija de ¿Y esta. hija? Esta no es nieta mía, tengo 9 nietos y solo tengo esta nieta. ¿Una nena? Una nena solo. Yo 5 hijas. ¿Todos fías? Todos hijas. Vaya puntería. Y no tengo pena ninguna. Hombre, no, si son todas tan guapas. Sí, todas me salieron muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Decíame Ana que esta casa llamábase de otra manera. La casa La Fidalga, sí. Calla, oh. Pero como mi suegro tuvo la No, juventud- espera. Casa La Fidalga. Sí. ¿Tendré yo algo aquí para mí? Mío. Pero ¿cómo? Ay, claro, tú también te apellidas. Claro. que sí. ¿Y cómo oye que fue la Fidalga y ahora y el chileno? Eso, ¿Cómo fue ese cambio? Porque como mi suegro tuvo la juventud en Chile, luego vino y ya quedóse aquí, todos le llamaban chileno. Y quedó la cosa al chileno. Claro, y en tiempos era de uno que se llamaba Fidalgo Sí, claro, y era la sí. mujer y quedó para Eso Fidalga. mismo, Mira sí. tú cómo oye la cosa. ¿Y tú que entonces estás enfadado conmigo porque está el forno ya? Tal forma que se me Claro, vea está pendiente, al final. hombre, ¿Y ya luego- qué hay que hacer? Hay que hacer el bollo. Todavía hay que hacer Todavía. para luego meterlo en la cosa, que estamos deseando Claro. comerlo. Tú ya estás acostumbrada a hacer bollos.
Bueno, pero non pienses que me salen bien, ¿eh? No. Bueno, pues venga, ¿con quién voy a hacer el bollo? Ala, vamos todos. Ala, vamos. Todos para allá. Vamos, sí. Con las hermanas. Con las hermanas, claro. Estupendo, María y a Manuela, ¿eh? Venga. Madre mía, mucho trabajasteis. Hombre, María, pero bueno. Haciendo el pan. Pero esto, ¿cuántos lleváis feitos ya? Ya tenemos para Tres y el delantal. Pues para mí será. ¿Cuántos? Pues será eso 7 mismo. 7 bollos. Tenemos, Aquí. 7 bollos fechos. Ya después las hogazas. Las fogazas que son unas cuantas. Todavía hay que hacer esto. Entonces Bueno, pues tenéis ahora un tenemos que forno hacer grande. ¿Y qué Tenemos el metemos? relleno aquí. Toucín. Tocín, cebolla y chorizo. Si queremos rellenar de Hay chorizo. que rellenarlo. Venga, todo. pues a ver que veo Ala, sigo. ¿Cómo corta, hay que hacer? Corta un poco. ¿Cuántos llevaréis amasados en la vida, eh? Sí. Yo ahora no uso Bueno, horno, claro, que también lo tengo. También, por ¿eh? muchos, desde luego. Claro. ¿Y quién vos enseñó a amasar a vosotras? Con la madre. Si tienes una madre que te dirija, pues tienes que aprender muchas cosas con ellas. Claro. E incluso aprendí a colar la ropa. ¿Si sabes lo que es la colada? Claro, que lleva... Antes había coladas. ¿Y cómo hacías tú la colada? Pues hay que primero lavar la ropa. Pero claro, la ropa de ahora no vale para la colada. Claro. Porque es ropa de fibra. Y Tiene que ser propia, ropa sí. más bien de algodón o hilo Claro. o eso de eso. Hay que primero lavarla. Y luego la pones... Es la ceniza la que cola Claro, porque la hay que ropa. hacer como lejía. Como está montada. Sí, Claro. Oye, qué blanca queda. Sí, y entonces Y desinfestada. Claro. Y vais echando allí... Hay que ir empezando a templar la agua en templada. Calentarla y templada. Ir echándola templada. Cada vez un poco más caliente. Y cada vez más caliente. La última, bien caliente. Bien caliente. Pero sin hervir. Sí. Y después sácase todo, esclarece No, bien. ¿o luego cómo queda Pa' otro hasta día. el otro día porque está claro, está Claro, casi que- caliente. que- Al otro día ya hay que aclarar esa ropa, pero quédate muy Increíble. limpia. Sí, sí. Mira tú mira cómo ye, que Sí. haciendo un bollo aprendo a hacer la colada. Y Una el día bobada, que visteis la tendríamos- primer lavadora, ¿qué? Vaya alegría, ¿eh? Hombre, pues pues sí. ya lo que sí. Sí, sí. Cuando vino la lavadora y ya vino la mecedora, digo que me falte la mecedora. Digo, pero que no me falte la lavadora. Claro. Porque la mecedora tengo que estar al lado de ella. Claro. Y la lavadora la pongo y me voy a trabajar otro trabajo Porque, cuando claro. vengo tengo la ropa limpia. No tanto. No, non tanto toucín. No, yo ya no Vamos me- a hacerlo de dieta. Y eso mismo, no tanto. Vale. Bueno, pues ala. No, está bien lleno, ¿eh? Bueno, sí, no, Madre también de lleno, Dios. Esto velo los italianos y queden para atrás. Que esto es que pizza ni que pizza. Esto es una maravilla. Ahí. Vale, y ya quedan así. Una cocina que quiero saber yo. Sí. Cuando eres nenas, ¿venís por aquí mucho o quedabais Pues sí, en pues Belén sí, de la montaña? Pues sí, yo tengo venido de niña, tenía una Sí. tía que nos hacía vestidos, batas, de verano. Sí. Y yo me mandaba a mi madre a buscarlas. Y ya pasaba, a lo mejor, me quedaba aquí a dormir a lo mejor algún día, porque a lo mejor no tenía la bata preparada y ya Pero tenía que ¿cómo esperar. venías cómo? Desde Belén, ¿cómo venías para acá? Andando. ¿Qué remedio? Y así no con caballería. De aquello no, Ay, de aquello no había... No había coches ni carreteras. ¿Y cuánto te llevaba? Hombre, caminábamos 3 horas a lo Que mejor. lo pasábamos divinamente. Sí, y cantaríais algo. Yo iba a ir andando a Navia varias veces. ¿Y a Navelgas? Ahí ya no digo nada. Que ibes moito para allá. Es que antes no había coches y había que dar zapatilla. Íbamos andando ya por atajos, por el monte. Claro, pues sabéis Pues vosotros. los había, donde había atajos, que ahora ya no los hay porque está todo cerrado de monte. Claro. Pero donde había atajos, Y ya de tanto venir, Ahí está. enamorasteis vos. no, yo me enamoré en Belén, Anda. la fiesta de Belén. ¿Qué fue? ¿Y la vete allí? Pues yo en una feria. Para que fuese feria. Una feria bien feriada. Eso mismo. No sé si me enamoré en una Hiciste, feria. hiciste trato. Desde luego. Cerraste el trato bien cerrado. Ya tiene bastante, yo creo. Venga, pues ahora la Bueno, cebollina. Yo creo que muchas veces es el destino de uno también. Claro. Y ahora cerrámoslo y para el forno, porque si no Juan va a matarnos. Sí. Bueno, pues una de las cosas que más orgullosos estamos y es de la escuela.
que es esta que tienes aquí. Sí. Escuela, ¿qué es Es escuela? escuela rural. Aquí, bueno, pues hay niños de todas las edades. Es a la que vine yo, a la que vinieron mis hermanos, pues todo el pueblo de Busmente estudió aquí. Y bueno, ya verás que todavía tiene para rato, para seguir. ¿Por aquí para acá? Sí, por aquí. Bueno, hola. Uy, 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 uy. Pero vaya nenos. Decíanme que había muchos, pero muchos. Muchos. Mira que, pero disteis un respingo y todo. ¿Quién es la maestra? Porque veo yo aquí gente mayor también. Ay, Patricia. Pareces una alumna. ¿Qué tal? Así que, ¿y sois todos de Busmente? Sí. Madre. ¿Y vosotros que estáis aquí que no tenéis silla, qué fue? Ellos fueron alumnos. Ah. ¿No? ¿Quién? ¿Tú de dónde es? De Braños. Ah, pero tienes aquí a todos los amigos. Claro. A ver, ¿tú quién es? Lucas. ¿Y tú? Iván. ¿Y aquí a quién tengo? Aitor. Ainara. Diego. Mario. ¿Quién más por ahí? Cira. Laura. Pablo. Miguel, ¿de qué casa sos tú? De Casa Pucho. Casa Pucho. ¿Y a ti cómo te llaman? ¿Miguel? Puchín. Pucho. A ver. Ah, cuando no está tu hermano, llámate Pucho. Sí. Ah, claro, porque el... Yo mayor que yo. Claro, entonces aquí como ya estás tú solo, ya llevas la... Pucho. Mira tú por dónde. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y un tractor? ¿Y qué? ¿Un caballín? ¿Tienes caballo tú? Sí. Sí. ¿En casa cuántos sois? 4. ¿Y un astrucón? También. Sí. Hay de todo, ¿eh? ¿Solo tenéis vaques? ¿No tenéis más animales que vaques? Gallinas, ovejas, Perros. vacas, pochos. Claro, de todo. En este pueblo somos Claro. ¿Y nenas cuántas sois? 3. Sí. Bueno. 4. Bueno, Andrea, pero claro, ¿cuánto fai que ya marchaste? Un añín. Claro, y es que agarras los pequeñinos. Porque, claro, y un milagro una escuela como esta, ¿no? Una maravilla. ¿Estáis contentos con la escuela, eh? Sí. Lo que veo que hay un pueblo en el que hay mucho neno. Mucho. ¿Eh? Y vienen ahora más pequeñinos. ¿Tú no tienes todavía nenos aquí? En casa tenemos el hermano de Lucas. Está Martín, que es pequeñín, y Darío también tiene otro hermano. ¿Y tu tía? Meca, cuántas cosas. ¿Y qué estáis haciendo? A ver, ¿qué es eso que tenéis ahí? Unos murales. ¿Y esos murales de qué son? ¿Qué me enseñan los murales? A ver. ¿Sí? Venga, vamos para allá. A ver, ¿esto es Busmente? ¿Esto es el pueblo? Sí. Vaya. Ya Y a que ver, hay un camino. a ver, ¿dónde está tu casa? ¿Cuál es? ¿A mí? Sí. No la pusimos. Ay, ¿cómo se llama tu casa? Peleixo. Casa Peleixo. Bien. Y Italia. él vive con... ¿Tú y es el Peleixín? Sí. Ay, qué guapo. Y él vive con... Es el Peleixo. El Peleixón. ¿Y tú? ¿De qué casa sos? ¿Dónde está? Y esa, ¿eh? ¿Y la escuela dónde está? Esa. Y esa. ¿Vosotros aquí no tenéis grupo de baile, ni de cantar, ni de nada? De cantar, sí. ¿Ah, sí? ¿Cuál es el grupo vuestro? Los busmentinos. ¿Quién son de los busmentinos? A ver, ponéis para acá todos los busmentinos y los que no también. Todo el colegio. ¿Sois todos de los busmentinos? Sí. ¿Y qué hacéis con los busmentinos? Cantar. Meca, ¿qué vais a cantar? ¿Quién y el jefe? Pucho, que no Puchín, ¿eh? Vale. Venga, pues jefe, organiza el coro. 1, 2, 3. Alejandro, luna hermosa, de miras son filandrosas, en velas todas son bellas, esperan días florellas, al barata mi vida me ven, al barata para bailar ven. Todos los hombres pequeños son feitos de mala masa.
Oye, si yo no conociera este pueblo, ¿qué quiero que tengo que ver? No puedo marchar sin velo. El pímpano. El pímpano. Ay, ¿qué es el pímpano? La cascada de la cascada. No me digas, tenéis una cascada. Y por ahí vive un fantasma. ¡Vive un fantasma! Pero nosotros nos traemos chobos. ¿Y chobos también? ¡Ay, qué miedo! ¿Tenéis una de jugardu? ¡Vamos, ay, al montonín, al montonín, al montonín! ¡Ay, ay, 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 que caemos! Bueno, pues ya está, ¿visteis qué fácil? ¡Bravo! Madre mía. ¿Viste qué guapo? Y mira, la Xanina cómo se esgaliló para arriba, ¿eh? Sí, sí. La Xanina ¿con quién está? ¿Con quién estás, Concha? Con el hijo. Ay, estoy el túnel. Sí. Pero ¿cómo ya esto de guapo? Es que tú no sabías que teníamos esto aquí, ¿no? Bueno, tenía lo sentido, pero Claro. una cosa llévelo Que sí. y otra cosa que te lo Yo diga. hoy lo veo más guapo que antes, hace mucho que ya... ¿Cuánto hace que no venías? Pues igual hay 12 años. 12 años. ¿Y este agua de dónde viene? Viene de la raya de arriba, ¿Un regatín? ¿Y cómo se llama el...? El regueiro ese, pues aquí nada, es que arriba es Bañecha, Entonces y será... después el regueiro la pasada cimera y la pasadina más bien, viene de la pasadina. Pero esta cueva, ¿qué es? ¿Como una cueva natural? ¿Cuál es la historia de esta cueva? una cueva natural. ¿Y es muy profunda para allá o no? Ahora mismo no, porque parte de ella cerró. Es que lo cerrado es lo que decían en tiempos cuando el extraperlo, que la gente donde nació el abuelo nuestro, de Casa Juanín, que tenían almacén de vinos y que se venían a esconder ahí los pellejos del vino. Y aquí que se refugiaba gente, claro, los dichos que nosotros no lo vimos. Bueno, Se cuentan. Si quieres, Sonia, te llevo allí a la cueva, que tengo un secreto muy guapo que enseñarte. Hay secretos en la cueva. Sí. ¿Habrá vino? ¿Habrá pellejos de vino? ¿Por dónde? Y es fácil de entrar, ¿no? Sí, es fácil. Vale. Vamos por aquí. Venimos ahora. Venga. Y es increíble, increíble. Si es guapo por este lado, por este. Sí. Bueno, y además puedes entrarse bien al Sí, sí, covacho agachándose este. un poco, uno que sea un No, poco tú ya buen es mozo. alta, tú ya es buen mozo. ¿Y cuál es el secreto que tenéis aquí? Bueno, pues aquí cuando éramos pequeños veníamos con un profesor que teníamos que se llamaba Fernando y con arcilla poníamos las manos así por No las me paredes digas, tú como lo si mismo. fuéramos hombres primitivos. Y entonces hoy no se ve muy bien, pero por esa pared de ahí y por aquí están nuestras huellas, que algunas era la mía, lo que pasa que es mucho más pequeña, claro. Claro, porque ¿qué años tendréis cuando...? Pues éramos pequeños, no sé si 9. 8, sí, 9 años. Y, bueno, vaya suerte de maestro. Sí, la verdad que sí. ¡Qué maravilla! Y ahí todos con los güeyes. Sí, íbamos todos poniendo las manos, jugábamos como a ser hombres primitivos. ¿Y la entrada para la cueva dónde estaría? Pues está allí al fondo la entrada para la cueva. Por ahí para allá. Sí. Pero que está ahora cerrada, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que a mí lo que me apetece es que nos pongamos en traje de baño y los dos a que nos dé el agua. Hombre, no sé, igual un poco peligroso. Hay muchas rocas. Ay, callao. Qué cosa más guapa. De sorpresa en sorpresa, ¿eh?
¿Esta que y el agua que sale de la Sí, y cascada? la misma agua que viene de la ¿Y este cascada. molín de quién es? De 6 propietarios. 6. ¿Qué vas para allá? Sí. Espera que voy contigo, para allá. Ahí. ¡Uepa! ¡Ay, madre! ¡Hala, venga! Esto lleva barro, ¿no? Aquí no viene ganado. No, aquí no viene Porque si no era la otra. agua y barro. Nada. 6 propietarios. Sí, Y si quieres venir a moler aquí, ¿qué tienes que hacer? nada. Venir. Venir. Sí. O sea, los 6 propietarios son los que lo tienen que... Sí, antiguamente tenían un día al año cada uno para utilizarlo. Ahora ya como... Al año no, a la semana. A la un semana, día a la sí, porque semana, al año no al año. a Un día a ver la qué- semana para utilizarlo. Cada uno tenía asignado un día. ¿Y vosotros sois unos de los dueños? ¿Y quiénes más eran, Concha? ¿Cómo? ¿Quién más dueños tienen este A molino? ver, este es la casa de allá, es Antones, una casa Businán, Cuturullo, Garrido, Capilleiro y la otra el Mangalo, donde Delia. Son los 6 ¿cuántos? propietarios. Está guapísimo. Y dicen que si había primero otro, pero yo creo que no, porque no se Había sabe. alguien que se encargase del mantenimiento. El día que quedaba tenía derecho a utilizarlo. Eso, algo de eso El que se hablaba. encargase del mantenimiento del molino. Yo lo conocí, pero yo no conocí más que las paredes, esto todo abandonado, ni techo, ni puerta, ni nada. Y yo me daba mucho miedo, me digo que a ver, cuando yo lavaba ahí estaba cubierto de ¿Te maleza. venías a lavar aquí? Yo lavaba ahí, había ahí un pozo, ¿Aquí? había unas piedras que eran las que hacían de lavadero, Una llave, arrodillada, y ahí hacía un pozo, ahora lo llevo todo ahí, ahí lavábamos todo el verano. Por invierno los lavaderos, pero en invierno, pero en verano secaban las fuentes, entonces veníamos aquí y salíamos por ahí Por este con las camino para baldes allá. en la cabeza. ¿Y de aquí a la casa vuestra está más o menos cerca? Bueno, donde Ana y bueno, ¿Cuánto todo, es que tardáis? no venía yo sola. Hombre, pues, ¿qué serían? 10 minutos. Bueno, con el balde lleno de agua, Claro. o sea, de ropa con agua, no era fácil. Y esto aquí- de aquí qué es? ¿Que un trueno o qué es No, esto? este es uno de los tubos originales que tenía la canal del molino. ¿Y dónde estaban estos Estos tubos? tubos estaban en la parte de atrás, que es donde está el agua acumulada para hacer la presión. Y este es el único que quedó, que lo demás fue todo puesto nuevo. El único que quedó más o menos entero, que eran cachos de tubo como este. Y fueron piedras de río, que se ve que está hecho con piedras de río de aquí, con cemento. O sea, que hicieron Cemento como no, era cal, un sí, molde un tubo, de... un ¿Y esto molde. aquí encima está por algo? Esa piedra está que la puse yo para sentarme. Ah, bueno, pues mira, pues sentarme. Sí, Sí. Oye, si te pasé... Oye, pues... ¿A qué es cómodo, Mira eh? qué listo salió el tu neno. Míralo. Y aquí, ala, a contar coches, ¿no? Sí, contar los coches y con un listo. Mira que me gustan a mí estas flores. ¿Cómo Ay. se llaman? Pues no sé cómo se llama, nosotros le llamamos los estoupos. Mira, coge una. Sí, y aquí vamos a hacer lo mismo. A mí nunca me sale esto, ¿eh? Sí, A esto ver. mi abuela decía que hay que cogerlo así, apretarlo bien fuerte. ¿Ves? Así te sáltame yo. Es que tengo mucha práctica ya. Los estoupos. ¿Y este quién es? Ay, este es pirata. Hola, pirata. Pero bueno, ¿este que te vienen a recibir? Sí, viene a recibirnos porque están aquí Los amos. Los amos. Están aquí ya. Hola. Hola. Oye, mira qué bien que ya Mira. para ayudarnos a cambiar las vacas. Claro, y con pirata que ya me lo presentaron. ¿Qué tal? ¿Pero cómo que me estáis esperando ya? Sí, estamos ¿Para cambiar las vacas? Para que nos ayudes, claro. ¿Qué tal, guapa? Bien, ¿y tú? Uy, buenas vacas tenéis, ¿eh? Madre. Memura, memuradora de memura, que saque si me quisiera caer infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Y quién tenemos Mira, ahí ahí? hay una vara. Ahí el hijo nuestro. ¿Dónde está la vara? Que no la veo. Ahí hay una vara, Aquí. Consuela, ven, Sonia. vamos para arriba. ¿Ya me estás esperando ahí? Madre, ¿y el toro? No hace No. nada, anda. No hace nada, ¿dónde está? Está por Allí ahí. debajo, allí. Madre, ¿y tú quedas aquí? Mírala a Sí, ella. yo mejor me quedo. Sí. Te mando a ti. Mira, aquí entre los estoupos. Voy para allá. A ver, ¿a dónde me pongo? Esto está lleno de bucha. Por aquí, ¿eh?
Pero si está ahí el toro. La madre que parió al toro, pero mira para allá. Para arriba. A ver. ¿Y vosotros andáis por ahí? Madre mía. Venga para arriba. Venga, venga, vaquinas, venga. Ahora, venga. pasáis para arriba. No, no me... Madre mía, Hola. el chato. Ay, Dios, verás. El chato que quiere mamar. Sí, toma. Hala. Tira para allá. Toma, ven. Venga. Venga, ven. Ven. A las hermosas. Pero tenéis un montón de ellas, ¿eh? Bueno. Bueno. Ay, ya están enfiladas. De buena libraste, guapa. Mira cómo sabe ella. ¿Cuántas son? Hay 30 y... 40 30 y algo aquí, pero hay 40 o 42. Hay 40... Este pequeño 45 justas. Porque claro, aquí no es todo de leche, ¿eh? No, que de carne. Y que ellos, el pienso que los tacos estos lleva para engañarlas. Porque Ok. ya como el caramelo. Eso. ¿Y el toro qué tiempo tiene? 6 años, hechos ahora de mayo. Y en Oblón. ¿Dónde Sí, está sí, ahora? muy Que lo bueno, perdí. Sí, muy tranquilo. Perdí muy el bueno. toro. Ahí No está lo veo. arriba, mira, aquel que está haciendo pidiendo en medio. Ahí detrás. ¿Y siempre tuvisteis carne? No, hasta ahí 3 años tuvimos leche. Entonces ahora, tenéis las aquí y luego vais para vida o cómo ye? No, se vende normalmente con 5 meses. Con 5 meses. Sí, ¿Y pues qué van? mes. ¿Para cebadero? Sí. Y las chatas las criamos casi todas. Para vosotros. No sé, ahí Alguno para vida también va, pero... tenemos bueno. en otro prado otras 6 y otras 3 en la cuadra que están de recién paridas. Aparte de estas. No, está bien. Mira, ¿eh? Que yo Ya te ensuciaste. Ya Ay, llevo, chica. ahora ya llevo la suerte yo. Ya puedo. Estás en un pueblo. Claro. No. Hay Pues tacos a bonito. damos al toro, llámase bonito. Yo creo que ya tunda el madraba, porque por tamaño, mamina mía. Venga, vos echéis tacos. Toma, bonito, toma. Ahí estamos. Y 6 años y este ya el amo. Sí. Este vive mal, ¿eh? Porque dedícase a lo que se dedica, Eso. ¿no? Claro. Aquí no viene el veterinario. No. Aquí ya él, nada más. Y quieren todos bien. Sí. ¿Este criasteislo vosotros? No, comprélo en Proaza. No me digas. Hizo en febrero un año. Ah, entonces llevo un añín con vosotros, aunque tenga 6. Sí. Que antes ya tuvo... Iba a hacer 5 y ahora hizo año y... Y es noble vida. Ah. Bueno. No, vale. vea, lo que pasa es que extraña a la Boni. gente, oye. Claro. Ala, déjame. Ah, Venga, damos Te otro... extraño, vaya. Un poco más. Venga, toma ahí. Asustes a la gente. Pro Viking. ya que dicen que no debe uno andar a los toros mucho en la cabeza. No, ¿eh? Dícenlo. Los cuernos son sagrados. Claro. Mira, toma. Pues aquí tenemos gaitero y todo. Sí. Dame un beso. ¿No? Dame un beso. Sí, sudando como todo. Hombre, bueno, llevo media hora aquí con la gaita. Que no hay forma de que me digas, ¿qué pasa la gaita? Tocaba mejor este día que güey. Ya lo está. digo, A ¿eh? ver, pero ¿cuántas gaitas tienes? Dudas, este tío más de un siglo. ¿Pero de quién era? De mi viejo padre. ¿Y tú quién te enseñó? A mí nadie. Ah, Voy ahora al viejo para Oviedo. ¿pero qué vas a hacer ahora? ¿A tocar otra? Puedo tocar Pero esto. tócame la cortina, que si no, no puedo hablar contigo de nada. A ver, A ver cómo toca esta nada más. escucha, solo un chifliu. ¡Hala! Suena muy guapa Esto esta, toca ¿eh? muy bien, pero no... Esta no quiere más ya. Vamos a ver, A ver, ¿cómo se llama esta casa? la casa del Meirín. Casa del Medín. Sí. ¿Y casaste aquí? ¿Eh? Mira cómo te ha gustado y la gaita, quiero Hombre, que no, la sigas. gaita sí, porque voy con ella a la gaita todos los días. Cuando las vamos a hacer, yo veo la gaita. Vamos. Sí. ¿Y casaste aquí, en Busmente? ¿Se me casé ahí?
Sí. Na esa capilla de aí. Pero con unha moza de aquí? No. De onde era? De Masenga. De Masenga. De Braña a Braña? De Braña a Braña, sí. Mira. Home, no, mira que bien, de Braña a Braña. Veo yo ropa de nenos, aquí hai nenos en esta casa. Sí, está Dariu e outro que ten 14 meses, me parece, 14 meses. Un pitufín del tou. Maike. ¿Y el mayor y el que toca la gaita? No, es que iba a tocar 17 años, hombre, regaló el padrín cuando se dice esta, llevo la yo para el mío enfillado cuando es. Claro. Llámanos todos los días de Barcelona. ¿Y tú ya es aficionado a la gaita? No, yo lo regular, no pienso. El que está en Barcelona casi es más, ¿eh? Usted más dice que había que tenerla arreglada, yo recuerdo del vuelo. ¿Para dónde marchaba la gente? ¿Para Barcelona? ¿Para Madrid? Para Madrid, no, para Madrid, antiguamente todos para Madrid. ¿Y allí en Madrid luego qué hacían? ¿En qué trabajaban? Trabajaban de casqueros y a... ¿De casqueros? Lo más en las casquerías todos. Marchó uno, abrió el camino y después de ahí iban todos. unos y otros todos para Madrid. ¿Y tú llegaste a marchar algo? Nunca. Yo fui nada más cuando me casé, ya cuando fue algún entierro, nunca más. ¿A Madrid? Sí. De viaje de novios fuiste a Madrid. Sí, fuimos. Y cuéntame la historia de esta gaita. ¿Cómo oye que tiene 100 años? ¿Dónde vino? ¿Cómo oye la...? Pues esta compró mi padre, Dios lo perdone, estando él en Madrid, que tuviera antes de ir a la mili en Madrid. Ya compróla. Vino, dejó la gaita aquí, fue a la mili, a África, y a la gaita siguió aquí y aquí sigue. ¿Y cuando conociste tú a tu mujer, conquistaste tocando la gaita? Algo sí. Ah, sí. Y iba mi padre a tocar ahí al pueblo de ella, a tocar la gaita también, y hacían baile. Mira tú por dónde. No, es yo como te digo, iba mi padre, perdone, ¿Y tú ibas detrás? llamábalo para tocar la gaita, porque mi padre tocaba la gaita muy bien, ¿eh? Sí. A eso... Oye, pues tócame otra para marchar. Vos tócate con otra que lleva menos aire. Vale. No, esta toca la lleva al Praviano, mandáisla por el chaval, que me ¿Al lleva muy Praviano? tarde. Sí, fue este día yo a arreglarla, que lo dije a Ana. No me digas. Para que veas que... Sí, oye, fue el buscame, yo fui en un camión este, yo no me atrevo a ir con el coche a Oviedo. Sí, que lleva toda la semana tornándonos con la gaita, practicando, porque sabía que venías No, hoy. practicando nada, yo la agarré. Y entonces empezó la concha de Camillero. Llamó, oye, que tienes que arreglar la gaita, Y me cago en Dios, lo agarré el otro día, digo, barré, marché con ella para Oviedo. Llamé por teléfono, que tengo el teléfono de él, y ya dice, ven, no como quieres, que voy a buscarte a la central, así fue. Fue él buscaba a la central y volvió a llevarme. Y es muy buena gente, el Praviano. Y yo. Ala, de ahí. Ahora con la madre que te parió. Sí, toquen mejor. Hay que animales. No. Un sal. Oye. Paco. De lo bien que tocaba esta gaita, no. ¿dónde lo te vio ayer? Tocando ayer, para ver qué fue. No, pues ella me cago en la madre que Oye, me parió. sigues ensayando o entrenando, no sé Sí. lo que fais tú, y vémonos de tarde a ver si te sal. Estamos pisando ahora? Pues estamos donde la capilla de la Virgen de la Pena. Claro, la capilla está aquí, llámase la zona La Capilla. Sí. ¿Y esto qué es? ¿El kiosco de la música, donde el baile? No, ahora aquí el baile ya no se puede hacer porque ahora vienen orquestas muy grandes para Busmente, entonces ya ahora no aquí no nos caben los músicos. Ya no caben. ¿Y esas dos flores que tengo yo ahí? Delia y Josefina, que son dos vecinas de aquí del pueblo. Delia. Un vecín. Y Josefina. Otro vecino. Memura, memuradora de memura, que saques quisiera al infierno. Mira lo que
Josefina también, la familia de ella vino de Galicia, como la de mi casa. No me digas. Es que mi abuelo era tornero. Y vino a hacer... ¿A trabajar? A trabajar en el torno. Hacía cosas de madera, de las antiguas. De madera, y vino a trabajar aquí y enamorarse de mi abuela. Qué guapo. Y Josefina, ¿dónde la ves? Y una de las mujeres pioneras del pueblo en sacar el carnet de conducir, en poner pantalones. No me digas. Bastante me criticaron. No me digas. Porque ibas con el pantalón. Mira tú, ¿cómo llegué? Bastante. ¿En qué año sacaste el carnet? Pues llevo 50 años conduciendo. Date cuenta. La carretera conocesla bien, ¿eh? Sí. Bueno. Y es que no había otra, o sacabes el carné o qué facías, claro. Eso mismo. Había que moverse. Yo, por desgracia, no. No, no sacaste el carné. No saqué. Pero tenías quien te llevara. ¿Qué remedio? Claro. Si no, a patita. Claro, porque a cualquier llao... Antes íbamos andando a Villallón. ¿Cuánto llevaba andando? Media hora. Bueno, andando bien, ¿eh? Y muy contentas. No, por ir andando bien, siendo joven, en media hora vamos. Ahora no, yo ahora necesito 3/4 de hora para ir andando. ¿Y ahora vives aquí de seguido o estás para Villallón? Estoy en Villallón, vivo en Villallón. Pero claro, esto tira mucho. Tengo la casa aquí, mi casa tengo la aquí. Claro. Sí. Estáis aquí encantados. Sí, vengo bastante, a Busmente. Y tiene allí unos apartamentos rurales muy guapos en Villallón. Mira también. tú por dónde, y es empresaria del turismo. Soy la primera empresaria de Villallón, fui yo. Bueno, no, claro, pionera, ¿no? Muy pionera. Sí. Y Delia, ¿tú en qué trabajaste? Yo, pues, en la casa y modista. No me digas. Sí. Enseñónos a coser, a muchas. ¿Iban todos los nenes a tu casa? Todas las nenas iban a mi casa. Y de Villallón, y de Carrio, y de Berbeguera, y Parlero, y... Sí. ¿Y era buena maestra? Uy, pasábamos un grande con ella. Uf. O sea, que no era nada más que enseñar, sino coser. también vestías a la gente. A ver, bueno. Claro. Sí. Había una fiesta, una boda, y teníamos que trabajar de noche y todo. Porque ¿qué hacías? ¿A la novia y a los invitados? A todo el mundo que iba, porque ¿Y no había ropa hecha. Ahora sí. Ahora ¿Hiciste hay muchas novias? Muchas. Y también hizo el vestido que tiene la Virgen, Sí, aquí la claro, Virgen de la sí. Pena. Hice el vestido de la Virgen. Ay, pues eso quiero verlo yo. Vamos a ver Vamos para adentro. a la Virgen de la Pena allí. Sí. Esta y la Virgen de la Pena y ahí está el tu trabajo, Delia. Sí, bueno, ahí está mi trabajo. Ese vestido se lo hice yo, que me trajo la tela, me la ha traído el cura que había en Villallón, el señor cura. Y yo se lo hice. Me faltó un poquito. Hay en una esquinita que me decían que me lo iban a traer, pero no me lo han traído. ¿El que te faltó? ¿Tela? Un poquito de fleco. Ay, ¿de Sí, verdad? Sí, me faltó ahí un Pues poquito. mira, hay un buen momento para pedirlo. Ah, pues mira, muy bien. Claro. Muy bien. Falta que Pues ya más sí. que llena, y un cachiquín de nada. Nada, un poquito falta. Claro. Aquí celebramos el 24 de septiembre la Merced, pero esta Virgen, nosotros, los del pueblo, llamamos la de la Pena, porque se apareció una pena aquí. Lleváronla por 3 veces, la quitaron de la Pena, pero ella volvió a aparecer aquí. Hasta que hicieron la capilla aquí y quedó aquí. Sí. Y luego lo de celebrar la Merced, ¿por qué ye? No lo sé por qué celebran la Merced, porque aquí tiene que celebrarse la Pena. Es una virgen sí, como veis... milagrosa. ¿Y es milagrosa? ¿Sí? ¿Y bien mucha gente aquí? Mucha. ¿Tú vas a casarte aquí? Ah, bueno, yo no sé. Si me caso, cásome aquí. ¿Quién casarse? ¿Tiene que hacerme del vestido? Ah, no, ahora ya no, cariño. Ya Ahora ya no, ya dice no me que no. comprometo. No. Bueno, pues ahora estamos llegando a mi casa.
que es este paredón. Bueno, está detrás ¿Todo de este esto? paredón. Sí, sí, sí. Madre mía, ¿y este paredón entonces tan maravilloso? Bueno, este paredón tiene más de 100 años, pero eso mejor te lo cuenta mi padre. Voy a llamarlo, a ver si está en casa. Casa Juanín. Casa Juanín. Bueno, pero aquí hay muchos nenos. Hola. ¿Qué? Bueno, son mis sobrinos, Carla, Martín, Lucas. ¿Y ellos ahí detrás quién son? Mis padres, Maruja y Evelino. ¿Vienen a darme un beso? Sí, ¿eh? Sí, hombre, sí. ¿Cómo Que no? digo yo que con este paredón tenéis a la princesa bien amurallada, ¿eh? ¿Qué tal? Hola, guapa. Mira cómo cuida de... Memura, memuradora de memura, que saques si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Y aquí detrás salen mi los tío Manuel. buenos. Tío Manuel, ¿eh? Y a ti, salta en la muralla los pretendientes para conquistarte. No, la verdad que no, ¿eh? No. No. Claro, porque... Y esta a ver, el paredón este, ¿cómo la llamas aquí? ¿Paredón, muralla, muria? Paredón. ¿Cómo? El paredón. Paredón. ¿Este paredón quién lo fijo? Esos son los abuelos míos. ¿De dónde vinieran? Los abuelos, el abuelo, la abuela naciera en casa. Y el abuelo vino, subió del pueblo, del fondo del pueblo, de la casa Clavinas. ¿Qué le pasa al Cerrando todo pequeñín? y- A ver, ¿qué te pasa a ti? Pues venga, Caro, vete con los primos. Acá mucho mejor. Calla, él tiene su momento. Claro. ¿Qué tiempo tienen? Tiene uno 5 años, el neno Lucas 5 años, Carla 4 y el pequeño año y medio. ¿Y tú de dónde viniste? Yo de otro pueblo del concejo de Masenga. De Masenga. De otra braña vaqueira. Bien, vaquera, guapa, ¿eh? Y vaquero aquí también. Claro. Todos vaqueros. ¿Y dónde vos conocisteis? Pues Las fiestas, por en las ahí. fiestas por ahí. ¿Y Manuel que no dices nada? Yo sigo su pelo. ¡Ay, mira! Este, O sea, que también te puedo buscar moza. eso. Ay, Tienes que ver si encuentras alguna que sea viuda o sí, separada. o una que ya te ha aprendida. que te ha Que ya te bien guindada. Bueno, me parece increíble el sitio que tienes, ¿eh? Sí, la Casi verdad que nada. Y aquí de frente, ¿qué tenéis? ¿Las vacas? No, ¿O dónde está la corte? la cuadra está más Más para allá. Ahí tenemos las novillas todavía aquí en la cuadra del pajar que hay ahí. Claro, porque sacáislas al prado, casi Sí. siempre tan fuera. Primero sacamos las más, ahora desde que hicieron la nave nueva, las de leche, las que están dentro. dando leche, Claro. desde que secan, sí. Claro. Cuando se secan, entonces ya las sacamos. ¿Y vosotros qué? ¿Vais a quedar a vivir aquí siempre? Ella vive en Navia. ¿Tú vives en Navia? ¿Y gústate venir aquí? Con Sí, los claro primos, que sí. Claro. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Choca? No. Voy a seguir con la vuestra nena, a ver a Muy dónde me bien. lleva. A ti sí, ¿eh? A ti traigo una mocina curiosa, ¿eh? Vale, gracias. Vale. Venga, Bueno, pues venga. hasta luego. Hala, hasta luego. ¿Qué dos guapos tenemos ahí? ¿Dónde estamos? Ahora estamos en el Cuchao. Esto es Casa Garrido y estos son Esther y Manuel. Esther, guapísima. ¿Qué tal, guapa? Bien. Hola, vieja. Ay, mira lo que te dice el enamorado. Sí, sí. Estás tú también ya entre buenañines, ¿eh? Memura, memuradora de memura, que saques si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Nacisteis los dos en este pueblo? No, pero qué va. Yo nací debajo paralelo. Ahí en una cueva ahí abajo. Que se acabó. Porque no nos salía más arriba. Claro, tan guapa como ella no la había. Y No. nació aquí, sí. De ese grado todavía había. Sí. Claro. ¿Y Pasa cuántos fuisteis en esta casa? Aquí fuimos un trabajo. Un año bueno. Sí, antes sí fueron, pero ahora no, ahora somos pocos. Pero, ahora. ¿cuántos, tu padre y tu madre, cuántos nenos tuvieron? Uy, tuvieron 8. 8. Sí. ¿Y quedaron todos aquí o marcharon? No, marcharon. ¿A dónde Aquí. marcharon? Para Madrid. Para Madrid
Y alguno quedó por aquí, dos quedaron aquí, que una ya murió en este pueblo y otro está para Navia, para Mental. Pero aquí veis hasta la mar. Sí, vemos. Esto es vistoso. Sí, vistoso de miedo. Muy guapo, tenéis dominado el pueblo Pero entero. frío también. Ah, claro. Ah, frío, aquí parece mal. Parece mal, cuando cae... que aquí tenéis el nordeste, el suroeste Sí, y todos estos. aquí dan todos. Dan todos. El norte, bueno. No, aquí pegan los cuatro. Sí, Los aquí cuatro pegan vientos, estáis con todos. Estáis con todos. Sí. ¿Y vosotros tenéis nenos? Nosotros nenos. ¿O nenas? 3 tuvimos. 3. ¿Y Sí. nietos? Y nietos, 8. Uy, madre. Y un bisnieto. Hombre, pues yo voy a seguir con esta nena. Qué buena nena, ¿eh? Sí, hombre. Coño, sí. claro, Hombre, bueno, el aire. Sí, el aire. Venga, un besito. ahora- Que seguimos ruta. Vémonos Sí, bueno, después. sí. Un beso gordo. Hala. Vamos, hala, ven cuando quieras. Ven cuando quieras, Clau. cuando Venga, quieras. hasta Hala, luego. adiós. Hala. Pero, madre de Dios. Pero vamos a ver, ¿cómo es esto? A mí engañóme. ¿Cuántas sienten un fui a ver a casa? Que levanten la mano. Bueno, ahí tengo que volver, ¿eh? ¿Y los mis nenos dónde están? Bueno, tengo que deciros una cosa. Gracias. Porque cuando llega la tele a un sitio armamos la marimorena. Y aquí tuvisteis trabajando. Y hay que darle un aplauso a esta niña, ¿eh? Bueno, un aplauso y una canción del gaitero. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Pero cortina, ¿eh? Tócame una corta. Sí, sí. Que estoy viendo yo ahí otra música. A ver. Ponte ahí que te vea todo el mundo bien. Ya está más. Ya la guindaste bien. Ya aquí pasé la mano. Ya ahí pasaste la mano. Puso la caldo hoy por la mañana, la gaita, ¿eh? Bueno, bajó todos los santos. Bueno. Oye, pero veo cómo está tocando aquí muy bien, ¿no? Hombre, aquí suena mejor, ¿eh? No. Vamos mejor preparado. ¿Y esta nena que está ahí preparada, quién lleva? Voy a pasar por aquí, ¿eh? A ver, ¿dejáisme pasar? ¿Cómo te llamas tú? Claudia. Claudia. ¿Y estás aquí puesta al sol con la acordeón? ¿Cuánto tiempo lleves tocando? 5 o 6 años. ¿Y con quién vas? El conservatorio. ¿El conservatorio de dónde? De Luarca. ¿Y quién es tu maestro o maestra? Ginés. Ginés. Ay, madre, tú lo tuyo y yo tocar. Que no fale más, que no quiero, ¿eh? Oye, una piecina prestaba, ¿eh? Claro. Sí. Venga, pues vamos con ella.
¿Qué tenéis por ahí? Que estáis mirándome muy de seguido. Que no me fío de vosotros. Claro que no os vais a reír. Que tenéis que leerme algo. A ver, venga. Hoy es un gran día en el pueblo. Nos visita la TPA. Es un momento importante que no vamos a olvidar. Uy. Estamos emocionados, los chiquillos, los que más pues salir en la televisión, no lo pensamos jamás. Vecinos y vecinas, nos pusimos a trabajar. Comida y diversión no nos va a faltar. A ver. ¿Qué más? Esperando que os sea grato el paso por este lugar. Con entusiasmo os decimos ¿qué pone aquí? A ver todos. A comer y a disfrutar. ¡A comer! Pues a comer. Venga, ¿tenéis fame? Sí. Venga, vamos todos en procesión. Venga, el gaitero primero, tira. Vamos para allá. Póngatelo aquí, ¿eh? ¿Quién tiene más fame de todos? Madre. Mira, Sonia, tenemos aquí a la alcaldesa de Villayón. ¡Ay, que tenéis mujer de alcaldesa! ¡Qué bien! Claro, mira ella cómo le defiende, ¿eh? Claro que sí. ¿Y esto que veo aquí? Esta tarta tan guapa la hizo Nieves, la tenemos por aquí. ¿Quién es Nieves? Ahí está ven acá, Nieves. Pero tú, ¿cómo estás tan enterada? Que hicimos los 10 años en junio. ¿Y esto hiciste tú todo? Pero madre mía, vaya trabajo, qué maravilla. ¿Y de qué lleva dentro? Bizcocho. ¿De bizcocho? ¡Qué rica! Una tarta de bizcocho. La quiero. ¿Quieres? No. ¿De esi o de esi? Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Así da gloria cumplir años. Mirad qué tarta más guapa, por Dios. ¿Eh?